entonces ahora sí, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, que arranquemos esta semana con pie derecho y de la mejor forma. Quiero contarles que nos quedan 7 semanitas para terminar séptimo y poder pasar a octavo con honores, entonces la idea es que podamos completar este año lectivo de la mejor forma, que ustedes no se vayan a dejar coger ventaja con los trabajos y que si ya van atrasados, pues que se vayan poniendo al día. ¿Listo? También tengan en cuenta que al final del año deben tener como mínimo 280 puntos para poder pasar la asignatura y pues si no los tienen, la idea es que se vayan poniendo al día lo más pronto posible para poder alcanzarlos. ¿Listo? Por otro lado, saben que la plataforma siempre se les activa 15 minutos antes de empezar la clase para que ustedes puedan saber cuál es el tema que vamos a ver durante esa clase. Entonces voy a compartirles pantalla un momentico, donde les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Resulta que el día de hoy vamos a arrancar con tema del cuarto periodo como tal. Ese tema tiene que ver con los cálculos químicos y para poder ver cálculos químicos pues tenemos que empezar por el tema del laboratorio, porque ustedes saben que todo lo que tenga que ver con la química pues tiene que pasar por un laboratorio. Hay dos maneras de trabajarlo, hay uno que es la forma teórica, que es la que nosotros estamos planteando, donde vemos, digamos que todo relacionado con el cuaderno, y la forma del laboratorio, que ya es una forma más práctica. Entonces, pues no podemos tener práctica por dos cosas. La primera es pues porque el colegio no cuenta con un laboratorio y la segunda es porque en este método virtual, pues digamos que la situación es un poquito más compleja, ¿no? Pero bueno, digamos que la química se puede trabajar desde esas dos formas, teóricamente o por práctica. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a empezar a trabajar cálculos químicos, por eso la clase se llama así, y vamos a hacer 3 cositas. Lo primero es que van a investigar para qué sirve un laboratorio químico, que me imagino que ya lo hicieron, y cuáles son las funciones. Lo segundo es copiar la información de la imagen. Entonces me imagino que ya realizaron los dibujitos de los elementos de laboratorio que ahí les dejé. Y lo tercero es que sí, ya lo teníamos, profe, ¿cierto? Profe, creo que el año pasado ya los habíamos hecho. No, pues a mí me aparecían los nombres muy borrosos. Profe, pero esos son los elementos principales. Me parecían borrosos los nombres. Sí, son los elementos principales. Entonces ya ahorita les comparto la imagen directamente desde Google para que puedan ver bien los elementos. Listo, para que puedan ver bien el nombre de los elementos. Se me olvidó qué les iba a decir. Arranquemos con la clase, ya me acordaré qué les iba a decir. Bueno, entonces, como vamos a ver cálculos químicos, para que podamos trabajar cálculos químicos, pues debemos empezar desde la base. ¿Y la base qué es? Pues un laboratorio. Resulta que cuando vimos el origen de la química, yo les contaba que la química es una ciencia que viene desde la parte oculta, es más bien como del ocultismo, desde la brujería, desde el punto de vista de lo que estaba mal en algún momento de nuestro planeta. Nosotros sabemos que la revolución de la química inicia con la aparición del fuego, cuando el ser humano descubre el fuego como tal, y después empieza a trabajar con los elementos que brinda la naturaleza para convertirse hoy en día en lo que se conoce como química. Eso quiere decir que necesitamos obligatoriamente, digamos que una línea del tiempo. Entonces, en esa línea del tiempo tenemos la aparición del fuego, ¿cierto? Donde el ser humano lo descubre el fuego por accidente. Luego del fuego trabaja con los 4 elementos de la tierra, que son agua, aire, tierra, ¿cierto? Son los 4 elementos naturales, agua, aire, tierra, y ya trabajaban con fuego. Entonces, en este orden de ideas, lo que hacen es que potencializan estas características. Pero para trabajar esos 4 elementos, ellos se meten en unas cavernas. Los seres humanos que trabajaban con esos 4 elementos inician sus descubrimientos en cavernas. No lo podían hacer a la luz del día, porque en ese momento todo estaba controlado principalmente por la Iglesia Católica Cristiana Romana, y para ellos, quienes pudieran manipular el fuego, el agua, el aire o la tierra, eran brujos. Entonces, en ese orden de ideas, ellos tienen que encerrarse en cavernas. Y en esas cavernas, que eran los sótanos de la casa o las cuevas naturales,
ellos empiezan a hacer avances científicos y se dan cuenta que si mezclan estos elementos de diferentes maneras, ellos iban a generar sustancias que tenían propiedades curativas, por ejemplo, o iban a ser venenosas, o iban a causar afectación, o se daban cuenta, por ejemplo, que el fuego quemaba. Entonces, para nosotros eso parece tonto y nosotros decimos, pues obvio, el fuego quema y el agua moja, ¿cierto? Pero para ellos eso eran descubrimientos que estaban como fuera de lo normal. Entonces, esas cavernas vienen a ser los primeros laboratorios de carácter oculto, aunque se manejaban desde tiempos recónditos. Nosotros podemos ver las películas que dan en Semana Santa y sabemos que los grandes faraones tenían sus ayudantes y esos aliados, esos ayudantes tenían poderes extranaturales, por decirlo de alguna manera. Entonces tenían sus psíquicos, tenían sus magos y los magos eran los que aconsejaban al faraón de hacer las cosas o no. También tenían sus brujos y ellos eran los que hacían toda la clase de bebedizos y de cosas y jugaban con químicos para saber si funcionaba o no funcionaba para la cosecha o simplemente como para que lo llevaran a cabo dentro de rituales. Entonces esas cavernas también se ven relacionadas con los rituales que se hacían en la antigüedad. Nuestros indios, por ejemplo, hacían muchos rituales para que lloviera. Entonces, por ejemplo, si no llovía durante cierta temporada, ellos ponían unas hogueras muy grandes y hacían que lloviera. Ellos creían que era porque los dioses, al ellos quemar tantos palos, pues les mandaban el agua. Y mentiras que no era por eso, sino porque el fuego genera una contaminación, genera una capa de gas, y esa capa de gas lo que hace es que se condense más rápido el agua y que llueva. Pero para ellos un ritual era algo que se ofrecía en honor a un dios para que les generara algún tipo de favor o les enviara algo que ellos necesitaban. Entonces, en estos laboratorios no se llamaban así, sino que se llamaban cavernas, cuevas, sótanos, incluso tenían que esconderse, porque al que encontraban jugando con esto lo iban matando de una. Con el paso del tiempo, ya no solamente se manipulaban los 4 elementos, sino que fueron apareciendo otros elementos químicos. Entonces le fueron dando nombre al oxígeno, al nitrógeno, al carbono, fueron descubriendo elementos como el mercurio, por ejemplo, la plata, el oro, y se dieron cuenta pues que debían organizarlos. Entonces ya pasa de ser algo ocultista a crearse en una ciencia. Y cuando la química empieza a ser ciencia es cuando los laboratorios aparecen. Entonces, esta ciencia se clasifica en muchas ramas. Nosotros sabemos que tenemos las ciencias naturales. ¿Y qué ramas hacen parte de las ciencias naturales? Por ejemplo, ¿quién sabe? ¿Cuáles son las ramas de las ciencias naturales? El medio ambiente. Muy bien, el medio ambiente. ¿Qué otra rama tienen las ciencias naturales? Biología, medio ambiente y ecosistema. La Y biología. ecología. Listo, la biología es una rama. Biología. Ya habían mencionado el medio ambiente. Resulta que los Astronomía. ecosistemas hacen parte del medio ambiente, entonces no son ciencia como tal. La astronomía sí es una ciencia. Geología. ¿La qué? Geología. Geología, muy bien. Alguien decía por allá que la astronomía. ¿Cómo se llama la que estamos viendo? ¿Cómo me van a dejar por fuera mi materia? ¿Cómo se llama? Química. 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 Y Christopher, el profe Christopher también les da uno. ¿Qué les llama? Física. Y física. Física, perfecto. Física. Resulta que las ciencias naturales se clasifican en 24 ramas. Tenemos 24 ramas de las ciencias naturales. Dentro de ellas las más importantes y que se ven en el colegio: biología, química y física. El medio ambiente también es importante porque hace parte de las ciencias naturales, pero cada una tiene un objeto de estudio. Entonces, para cada rama se han creado unos laboratorios con unas especificaciones, porque como no todas son iguales, pues cada una necesita de elementos diferentes para trabajar. Entonces hay laboratorios específicamente de biología. Entonces en esos laboratorios de biología podemos ver que hay cuerpos expuestos, no cuerpos de verdad, sino que hay cuerpos hechos en plastilina o hechos
en cualquier tipo de polímero expuestos. Entonces uno puede ver qué es el hígado, qué es el cerebro, qué es el cráneo, cómo son los huesos. Esos son los laboratorios que tienen que ver con biología. Hay otros laboratorios específicos para química. Entonces vemos que ahí en esos laboratorios de química hay químicos como tal, valga su redundancia, y hay unos elementos que funcionan solamente para ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos material de vidrio, hay material de madera, hay material de metal. Eso depende de lo que estemos usando. Vamos a poder ver en un laboratorio de química, por ejemplo, elementos como el mercurio. Vamos a tener allí pues también todo lo que tenga que ver con químicos, entonces que el bicarbonato de sodio, que el amoníaco, que el cloruro de potasio, que el ácido clorhídrico, porque es un laboratorio de química y no son lo mismo, tienen diferentes especificaciones. Habrá otro laboratorio exclusivo para la física, porque ahí ya se trabaja más energía, se trabaja más como los movimientos de rotación, de traslación, de por qué los rayos, de por qué el cielo es color azul, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones se trabajan más desde la física, entonces ellos son más como a la energía. Habrá otro laboratorio para la astronomía, entonces estará el telescopio y telescopios que son aptos para poder ver las estrellas, para poder ver los planetas, entonces tienen sus características. Digamos, una característica muy común de los laboratorios de astronomía es que aparecen en las películas que tienen como un domo, ¿cierto? Que tienen como el techo es como circular, pero el techo se abre a la mitad y permite que salga el telescopio. Entonces, en ese orden de ideas pueden revisar todo lo que se encuentra a su alrededor. Eso no se Entonces, llama si ven que cada uno tiene como unas características especiales, hay otros que son, por ejemplo, los laboratorios de geología. Y allí se estudian solamente piedras. Entonces, son piedras por todas partes. Nosotros aquí en Bogotá tenemos un laboratorio geológico que queda dentro de la Universidad Nacional y el ingreso es gratis por si algún día quieren ir y se encuentran todas las Profe. clases de piedras. Dime. ¿Está al lado del Museo Nacional? No, al lado de la Universidad Nacional. El Museo Nacional queda en la séptima y la Universidad Nacional queda en la 30. ¿Qué Es tiene 30 con 45. La Universidad Nacional es 30 con 45. Ahí está el museo, ahí está el Museo de Geología. Ahí van a encontrar, por ejemplo, piedras de toda clase, van a encontrar esmeraldas, van a encontrar zafiros, van a encontrar también los restos fósiles, por ejemplo, de un mamut, que ya está completo porque lo sacan de la tierra. Ustedes saben que con el paso de los años, cuando las piedras cuando los huesos les va pasando los años, solamente en algunos se convierten en piedra, no todos. Nosotros nos convertimos en polvo, pero hay ciertos animales que con el paso del tiempo y depende de las condiciones del terreno, no se convierten en polvo sino en piedra. Entonces, por ejemplo, van a encontrar un mamut, van a encontrar la tortuga más grande que se ha encontrado a nivel de Colombia, que mide como 1,50 m, más o menos mi estatura, es bastante alta. Pues ustedes dirán, sí, la profe es chiquita, pues la tortuga chiquita, pero pues comparada con una tortuga de verdad pequeñita, pues una tortuga de 1,50 m pues es bastante grande. Eso es un laboratorio de geología. Entonces las condiciones son diferentes. Laboratorios de botánica, donde solamente se estudian plantas. Entonces, por ejemplo, el jardín botánico es un gran laboratorio de plantas, porque allí las estudian, las reproducen, las matan también. Ahí revisan absolutamente todo frente a las plantas. Entonces, las ciencias naturales tienen 24 ramas y cada rama requiere de un laboratorio específico. Entonces, y eso también requiere de unas normas. Siempre que hablamos de laboratorio, vamos a hablar de normas que se incluyen dentro de él. Entonces, por ejemplo, el laboratorio de química es una de las normas más rigurosas que se tienen dentro de todos los laboratorios, porque en el laboratorio de química usted se puede quemar, usted se puede intoxicar, en el laboratorio de química usted puede inhalar algún tipo de gas, puede incendiar el laboratorio. ¿Puede qué? ¿Alguien dijo algo? Puede ahogarse, bueno, puede cortarse, pueden suceder muchas cosas en el laboratorio de química. En cambio, en el de biología no tanto, porque en el de biología, como son cuerpos, como son disección de cuerpos, es decir, usted va a abrir un pescado, pues allá usted sí se comió las vísceras del pescado crudas,
¿cierto? En cambio, en el de química no, porque en el de química los químicos son engañosos. Hay sustancias que uno las ve de cierto color, pero no sabe qué es. Entonces usted las inhala, las huele, y al olerlas, eso le quema el tracto respiratorio. Entonces, todo ese tipo de sustancias son peligrosas y por eso las normas cambian. Yo pude ingresar a un laboratorio de biología solamente con bata y ya, puedo ingresar. Fui, abrí una rana, le miré qué tiene por dentro y me fui, sin problema. Pero al laboratorio de química usted debe ingresar con bata, tapabocas, gorro, guantes y hay algunos que exigen botas de caucho. ¿Por qué? Precisamente por los niveles de complejidad que tienen este tipo de laboratorios. A un laboratorio de física usted puede ingresar con la ropa que usted quiera, con bata, sin bata, como usted quiera, no hay ningún problema. Cada uno tiene sus especificaciones. ¿Cuál es el que nos interesa? Pues el de química, porque en el de química es donde se realizan los cálculos químicos que vamos a ver este periodo. Entonces, en ese orden de ideas, un laboratorio químico que requiere, primero es la bata, usted debe tener una bata blanca preferiblemente o de color azul, por mucho, pero preferiblemente blanca para que las sustancias no se vayan a contaminar y pues que se vea la pulcritud que usted tiene, ¿no? El color blanco hace limpio. ¿Cómo? Identifica las sustancias donde cayeron. Eso, también que identifique dónde le cayó la sustancia y que en caso tal de que le toque quitársela, pues usted sabe por dónde empezar. Entonces es una bata preferiblemente blanca de manga larga. Profe, ¿esos también son otros elementos que se usan para el laboratorio de la química? Sí, señorita. Sí. Tenemos bata blanca de manga larga. Eso es lo principal. ¿Por qué? La bata lo va a cubrir a usted de cualquier tipo de accidente que pueda suceder. Cuando yo estaba como en sexto o como en séptimo, mi profesora de química nos hizo llevar dos líquidos. Uno era amoníaco y el otro era ácido clorhídrico, porque con eso íbamos a hacer un experimento. Y resulta que ella nunca nos dijo que esos líquidos no se podían unir. Pues yo los tenía debajo del puesto y un compañero lanzó la maleta de él sobre los químicos y como eso venía en tarros de vidrio, los químicos se estallaron. El amoníaco tiene un olor muy, muy fuerte que quema las vías respiratorias. De inmediato a como eso se regó, empezó a oler y yo lo que hice fue cogerlos, los dos al tiempo, la bolsa la cogí y me la llevé. Como eso se venía regando, yo tenía el saco del colegio puesto y eso empezó a empapar el saco. Fui y los tiré al laboratorio. Cuando yo me di cuenta, o sea, ya cuando los profes llegaron y ese olor tan terrible, porque incluso ese día nos sacaron del colegio, eso fue como a las 9 de la mañana, y lo que hizo el colegio fue mandar a todos los estudiantes para la casa porque el olor es muy, muy fuerte y eso produce un dolor de cabeza terrible. Entonces lo que yo hice fue tirar la bolsa y mi manga del saco venía impregnada de los dos químicos. Pues resulta que cuando me quitaron el saco, tenía una chácara como si me hubiera caído y me hubiera raspado contra el pavimento en el brazo, bastante grande. Y era porque los dos químicos se habían unido y empezaron a quemar y a carcomer la piel. Entonces la bata, ¿por qué es importante? Porque resulta que la bata protege tanto la ropa como la piel. Primero cae a la bata y usted tiene la posibilidad de quitársela rápido, pero de aquí a que usted se quite que el saco, que se quite la jardinera, que se quite, bueno, tantas cosas, pues eso lo va a empezar a quemar. Profe, pero ¿tú sentiste eso? Dime. Dime. ¿Tú sentiste cuando eso se te puso en el saco y eso? En el momento no, porque yo tenía que bajar como unos 4 pisos de escaleras. Ya cuando yo fui y tiré los químicos, sentí un ardorcito pequeñito. Cuando yo sentí el ardor, la profe ya al ver que mi saco estaba impregnado, pues ella me dijo, quítese el saco. Y cuando yo me quité el saco, pues ya fue cuando vimos la herida que tenía bastante grande. Ese día incluso tocó llamar a los bomberos y los bomberos vinieron y me hicieron unos lavados con unos químicos especiales y empezó a bajar la quemadura. Pero la bata es importante porque ella cubre tanto la ropa como la piel y que ésta no se vea expuesta. Ahora bien, ¿qué otra cosa cubriría? Los guantes. Si yo en ese momento hubiera tenido guantes, probablemente pues no había tenido, digamos que contacto directo
con los químicos. No obstante, pues como el que se impregnó fue el saco, pues el saco fue finalmente quien me vino a quemar, porque lo que hicimos fue que cometimos la brutalidad de que el saco estaba empapado y yo me remangué, y al remangarlo pues empecé a lavarme las manos para que los químicos se cayeran, pero el líquido pues me alcanzó a quemar el brazo y pues ya fue después que nos dimos cuenta cuando tenía el ardor y cuando la profesora me dejó que me quitara el saco. Entonces los guantes también protegen bastante. Estos guantes tienen una característica especial, es que deben ser de nitrilo. También se quemó, profe, y también se quemaría por el roce del saco, ¿no? El roce del saco con la piel. No fue mucho tiempo expuesto, o sea, se remangó y fue mucho líquido durante una sola parte, en una sola zona. Entonces, al tenerlo concentrado ahí, eso fue lo que causó las quemaduras, que todavía tengo cicatrices, porque incluso causó 2 quemaduras en 2 partes independientes. Estos guantes tienen que ser de nitrilo. Hay unos guantes azules que venden en las droguerías normalitos y esos traen un polvillo por dentro. Primero, nunca inflarlos con la boca. ¿De látex, profe? Creo. Esos guantes de látex, sí. Ellos primero nunca inflarlos con la boca porque esa harina que ellos traen por dentro sirve para que el guante no se pegue al dedo y que si el guante se llega a quemar, pues entonces no queme el dedo directamente. Entonces, eso es un químico especial, no inflarlo con la boca. Y segundo, sí hay la posibilidad que sean guantes de nitrilo porque es que el guante de nitrilo es más gruesito. Entonces, ese guante de nitrilo son los que vienen negros, rosados, vienen fucsias, que son los que usan las señoras de las peluquerías. Y es porque tardan más tiempo en descomponerse. Mientras que el guante de látex es desechable, es decir, yo lo uso y él se va empezando a poner amarillo, hay que botarlo de inmediato. En cambio, el guante de nitrilo no. El guante de nitrilo permite reutilizarlo varias veces sin ningún problema. Profe, Y además es más grueso. Dime. Una pregunta. Si en ese preciso momento, digamos, un compañerito suyo hubiera llevado, digamos, un mechero y haya dejado caerlo, prendido, digamos, de esos, Habíamos estallado el colegio. Habíamos estallado el colegio porque ambos químicos son altamente inflamables. Entonces esa vaina hubiera sido la locura porque de hecho son químicos que no se apagan con agua, sino con otro químico especial. Mejor dicho, lo mejor que me pudo haber pasado es que yo me hubiera quemado. Profe, la pregunta. Los del salón, dime. muerto la mayoría. Lo que pasa es que o sea, cuando hay incendios, obviamente llegan los bomberos, pero es que ahí esa agua que tienen los bomberos tienen un químico, porque esa agua, una vez por allá apagaron un incendio en una casa que había estallado, había hecho corto y estallado, y esa agua me cayó en el brazo y me comenzó a picar, y yo pensé que era agua normal, o sea que eso tiene un químico, profe. Es que hay dos tipos de sustancias. Hay una que es agua normal, que es cuando llegan y conectan al hidrante. El hidrante son esas cositas rojitas que nosotros encontramos en la calle, que parecen como una crucecita. Eso es un hidrante. Y ese hidrante Sí, lleva agua normal, es agua de consumo, normalita. Pero hay otros tipos de incendios que no requieren de agua, sino que requieren de químicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver en las películas que cuando se va a incendiar un avión, ellos no llevan el carro de bomberos con agua, sino que llevan una espuma. Esa espuma es especial para apagar ese tipo de gasolina de los aviones. Hay otra que es el polvo que está en el extintor. Si alguna vez alguien ha activado un extintor, se da cuenta que eso es un polvo y ese polvo se llama dióxido de carbono. Entonces, probablemente cuando los bomberos se dan cuenta que el incendio no se puede apagar con agua pura, ellos le echan ese dióxido de carbono, es decir, mezclan agua con extintor y eso ayuda a apagar la conflagración. Pero hay que tener en cuenta qué tipo de químico es el que se está incendiando o qué tipo de cuerpo es el que lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, una fábrica de colchones se incendió, apáguelo con agua, pero se incendió una fábrica de polímeros, de plásticos, no la pueden apagar con agua, sino que tienen que traer una máquina especial de bomberos que traiga dióxido de carbono para poderla apagar. Por eso los laboratorios de química y los elementos químicos son tan complicados de manipular y de hecho nosotros no nos atrevemos a hacerlo. A veces cuando estamos lavando la casa, su mamá que para lavar las malas energías y que para sacar y no sé qué, llegó con hierbas y de paso le echó amoníaco. Ese amoníaco es un líquido tan fuerte que lo que hace es que genera la quema de vías respiratorias y que es inflamable. No se puede apagar directamente con agua, tocaría directamente con extintor
o con espuma, así como en el caso de los aviones. Por eso el laboratorio químico es el que más precauciones tiene. Nosotros no deberíamos ingresar a un laboratorio químico sin la herramienta necesaria. Los otros no importa, porque digamos que son como más de precaución. En cambio, en el laboratorio químico no. Usted no sabe en qué momento se unieron dos químicos que sean altamente inflamables y que estallaran, por ejemplo. O así como presentan en los programas de CSI y todos esos, donde se tiene el laboratorio y solamente el movimiento de la máquina hace que el líquido se vuelva inestable y estalle. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que hacen que los cálculos químicos, digamos que tengan como una propiedad, digamos que especial dentro de las otras. Yo no estoy diciendo que el laboratorio de biología no tenga importancia, o que el de física o los otros. Por supuesto, cada uno tiene sus especificaciones, pero con el que más cuidado debemos tener es con el laboratorio químico. Por eso un ingeniero químico tarda más tiempo en salir de la universidad, mientras que una persona que estudie biología pura tarda 5 años, el ingeniero químico tarda 8, y es porque debe aprender a conocer los procesos de cada una de las sustancias para no ir a embarrarla, ¿cierto? Eso es como, por ejemplo, si está quemando, no sé, la casa y resulta que usted fue abrió la llave del gas, pues en vez de apagarla, la incendia peor. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sustancias. Como Ahora, el betún, ¿no? dime. Como el betún, como el betún. Que usted incendia el betún, es altamente inflamable, pero yo le eché agua una vez y creció el fuego. Pues claro, porque no es que el betún es aceite. Entonces, al echarle agua, lo que hace es que tengo el aceite quemándose y tú le echas agua, pues la sustancia, en vez de bajarla, lo que hace es que salta y empieza a quemar como loco. Eso es como cuando estamos fritando papas las papas, las que vienen congeladas. Se las echa el aceite caliente. Las francesas esas. Está el aceite bien caliente y le echo agua, pues ella lo que hace es que va a empezar a saltar. Por eso son de tanta precaución y por eso generalmente en los colegios no se tiene un laboratorio de química, sino que se tiene un laboratorio de bioquímica. Combinan los 3 laboratorios al tiempo. ¿Dónde encontramos estos laboratorios altamente peligrosos? En las universidades, en una industria donde sean de alimentos, allá que se necesita experimentar con una cosa y con otra para ganarle a la competencia, es donde se tienen la manipulación de estos laboratorios químicos como tal. Bueno, entonces necesitamos guante, gorro, gafas, bata. En algunos también piden botas, porque resulta que si algún líquido se derrama, se riega, pues la idea es que la bota logre cubrir el pie y no vaya a causar afectación. Entonces hay químicos, por ejemplo, que se comen la ropa o hay químicos que se comen los zapatos. Entonces, en ese caso, cada una de estas sustancias se ha hecho especialmente para proteger alguna parte del cuerpo. Las gafas, por supuesto, protegen los ojos, el gorro protege el cabello en un incendio y en una calamidad, lo primero que se afecta es el cabello. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando dicen se quemó una casa, y la persona tuvo quemaduras de segundo y tercer grado. Esas de tercer grado, que son las más graves, vienen estando en la cara o en las piernas o en los brazos, porque es donde más vellosidades se tienen. Lo primero que se quema en un incendio son las vellosidades, porque son altamente inflamables. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que busca proteger. Y además de que no se caigan, hay líquidos que con inhalarlos, con olerlos, hacen que el cabello se caiga, porque es tan fuerte, tan altamente tóxico, que genera ese tipo de reacciones. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Dime. Como el plutonio y otro elemento que hace que caiga el cabello. El uranio, plutonio y uranio. Esos dos son terribles, esos dos son, mejor dicho, de dejarlos quieticos. Bueno, ahora bien, resulta que adicional a esas normas, nosotros trabajamos con unos elementos de laboratorio. Y esos elementos en la química pues también son especiales. Hay unos que son un icono, es decir, uno ve ese dibujito y uno dice, este es de la química, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este se llama el Erlenmeyer. Y ese Erlenmeyer es un icono en la química porque es como el que la caracteriza, es el elemento que más se utiliza. Y es porque este elemento se puede congelar, es decir, se puede meter al refrigerador,
pero también se puede calentar a altas temperaturas. Hay unos que vienen volumétricos, es decir, que vienen con la medida exacta, para que usted no empiece a jugar, a echarle y a sacar, sino que él ya viene con la medida exacta. Entonces, por eso, él es uno de los iconos. Aquí se me olvidaba algo importante, y es que los elementos son de diferentes materiales. Hay unos elementos que son de madera, aunque ya casi no se usan, porque la madera bota unas astillas, y al botar esas astillas suelen dañar la mezcla. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo, no sé, vamos a reaccionar, vamos a hacer betún, y resulta que al hacer betún necesitamos mezclar, y mezclamos con una cuchara de madera, pero esa cuchara ya está muy viejita y me botó unas astillas, y eso me ensucia la muestra. Entonces, por eso ya casi la madera no se utiliza, pero pues hay que tenerla en cuenta. Hay otros elementos que son metálicos. Entonces, por ejemplo, la base, el trípode, donde se calienta el fuego, donde tenemos fuego. Entonces, ese es de metal, porque si lo tenemos de madera se incendia, y si lo tenemos de vidrio, pues no soportaría el peso. Entonces, estos son metálicos. Entonces, hay unos, por ejemplo, donde se les puede poner la olla del sancocho de río, que es una olla gigantesca. Estos elementos alcanzan a mantener esa cantidad de peso. Entonces, estos se llaman trípodes, y el trípode es donde se le puede poner algo para que se caliente. Es como una estufa, pero de un solo puesto. Hay otros elementos que son de caucho. Entonces tenemos, por ejemplo, los corchos. ¿Qué es un corcho? Pues es aquel que tapona Se pone el vino también. la boquita, aquel que tapona la boquita se me fue el nombre, Champaña. Vino. Champaña. ¿cómo es que se Tubo llama? de De un tubo ensayo. de ensayo. De un tubo de ensayo. Entonces el corchito lo que hace es que viene y tapona. ¿Por qué? Porque necesitamos calentarlo, porque necesitamos enfriarlo, porque no queremos que se nos salgan los gases que allí se presentan, o porque no queremos que se nos riegue la muestra. Entonces hay unos que son de caucho. Y hay otros que son los más utilizados, que son los elementos de vidrio. Y el vidrio, generalmente el material de laboratorio está hecho de vidrio. Gracias a que el vidrio, hay unos que tienen la capacidad de que se calientan a altas temperaturas, hablamos de 500 grados Celsius, que es una temperatura supremamente alta. Si en Melgar estamos a 35 grados Celsius y nos asamos, imagínense 500 grados Celsius, más o menos es, ¿con qué se puede comparar? Bueno, con tocar la estufa recién apagada, por ejemplo. Pues sale en el sol. Un volcán, o bueno, con el sol, con los rayos solares, un volcán está más o menos a 1000 grados Celsius, y estos logran calentar más o menos a 500. Entonces, no se comparan con el volcán, pero tampoco los podemos comparar con temperaturas bajas. Quiere decir que logran calentarse bastante alto. Puede compararse con la melcocha. Si alguien se ha quemado con melcocha, o con una aguapanela, que ya no es aguapanela, sino que quedó como esos rastros de panela hirviendo, más o menos con eso se pueden comparar 500 grados Celsius. Es supremamente alto. Imagínense Como el melado. como el El melado. melado. Es quemarse 2 veces, pero con silicona en el mismo punto. Algo así parecido. Son temperaturas bastante altas. Entonces el vidrio tiene esa propiedad que nos permite calentar. Con el vidrio trabaja algo que se llama la porcelana. Y la porcelana son como el vaso o el plato donde nos sirven a nosotros los alimentos, pero es un poquito más grueso, y es precisamente porque también sirve para calentar. Entonces, en este orden de ideas, los más conocidos son el vidrio, y dentro de ellos tenemos el Erlenmeyer, el tubo de ensayo, y hay otro que es un vasito, y ese vasito se llama el beaker. Ese beaker también es muy conocido dentro del laboratorio de la química. Aquí no me estoy metiendo dentro de los de biología ni los otros, no. Estos son los más conocidos dentro de la química. Aquí también tenemos churruscos, tenemos trabillas, aquí tenemos el vidrio de reloj, que es como un vidriocito chiquitico. También tenemos una cajita de Petri, que son las más conocidas sobre todo como en las novelas, que es como una especie de cajita